Devocional con Maín, Aguas de Vida. Les saludo, amada familia de la fe, que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén en vosotros. Nos conectamos para compartir la palabra del Dios vivo en nuestro devocional Vive tu proceso. En este tiempo el Señor me lleva a hacer memoria que en un tiempo, mientras viajaba en un vuelo, se me pasó una revista que llamó mi atención, y mientras hojeaba veía un aviso de una firma productora de vinos bajo el título La poda como medio de producir un fruto casi perfecto. Al leer su publicidad comencé a ver cosas realmente fenomenales respecto a la poda. Hoy hago memoria nuevamente de ese tiempo. Me doy cuenta de los efectos positivos que a través de la palabra nuestro Señor Jesucristo nos intenta enseñar en el proceso a nuestra vida de podar. Veo con claridad los beneficios que aporta a nosotros, a la vid, a los viñadores y a los vinicultores. Después de leer ese anuncio, decidí buscar en el texto bíblico un enlace que me permitiera ese propósito de interés. Durante este tiempo viene esa relación de cómo el Señor nos lleva a expandir su reino, y nos sorprende cuando descubrimos que a través de la palabra la poda también se efectúa en animales como ovejas, cuando son tomadas de ese rebaño que pastorean en esas sabanas. Después de pastizar, son llevadas a un proceso bien importante cuando cortan ese telar y quedan casi como desnudas. Vemos como también ese pasaje clásico sobre este tema de Juan 15, que nos habla de yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador, toda rama que en mí no da fruto la quita, y todo lo que da fruto lo poda para que dé más fruto. Es evidente cómo en los procesos de poda, amados, el Señor nos llama a permanecer. Cuando, como somos esos pámpanos, estamos preparados para dar fruto abundante en todos los aspectos de nuestra vida, pero tenemos que estar ceñidos evidentemente a la vid. Nosotros, apartados de Él, como pámpanos nos secamos, nos marchitamos y evidentemente seremos cortados porque no hay una producción de lo que estamos pretendiendo alcanzar. Por ello, en algunos propósitos bíblicos vemos como todo aquello que es desechado es echado al fuego porque se seca, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que durante el proceso de la poda, tomados de la vid, el Padre nos lleva a dar mucho más fruto, ese fruto eficaz como discípulos del Señor. Y una de las verdades, amados, que uno aprende en el pasaje de la palabra de Dios cuando tomamos ese tiempo de escudriñar sus enseñanzas, es que todo coopera para bien en nuestros procesos de maduración. Cuando leía estos contextos para el devocional, viene a memoria un proceso que me comparte un amigo pastor cuando él visita en un hospital a uno de sus consiervos que está en una situación un poco delicada, y él decide ir a orar por él, pero le halla bastante desanimado, con tubos, con suero, una cantidad de situaciones sobre su cuerpo, y le pregunta que cómo se siente. Entonces este discípulo le responde que miserablemente y que quería irse a casa. Mi amigo le contesta que todo ese proceso que está viviendo es necesario para que él pueda aprender a cooperar con el proceso diseñado para ayudarle a una mejoría de su salud. Fue un consejo muy sabio y tal vez
él logró comprenderlo, aunque probablemente no hizo que su dolor disminuyera, ¿verdad? Pero la palabra nos está diciendo que nosotros tenemos que entrar en esa disciplina, en todos los aspectos físicos, emocionales, económicos, en el proceso espiritual, cuando somos podados, porque el Señor nos ama y nos permite en medio de la aflicción nosotros ver cómo ese propósito de Dios nos lleva a un mayor cumplimiento eficaz. En nuestra vida devocional, el proceso de la poda nos permite descubrir 7 aspectos, amados, que quiero compartirte hoy. Primero, la poda es inevitable. Es un principio donde nosotros, a través de la palabra, el Señor nos dice que la vid y ustedes, sus ramas, unidas a la vid, serán podadas continuamente. No importa cuánto nosotros hagamos para evitarlo, esa poda va a venir. Si una rama no da fruto, ¿qué hace el Padre? La corta, la quita. Si da fruto, la poda. Si eres bueno, te recorta. Si eres malo, te desecha. No hay excepciones, amados. El corte no se puede evitar. Aunque sea doloroso, aunque lo evitemos, es peor si nadie viene con la podadera, ¿verdad? Pero la rama se torna frondosa, se engruesa y comienza a prosperar, porque se fortifica. Entonces, aparentemente, estar creciendo y madurar en el Señor nos lleva a hacer esos pámpanos sanos que van a dar fruto eficaz abundante. Nos gusta pensar que hay algunas cosas dolorosas en el reino que podemos pasar por alto, pero hoy no es la excepción de entender que es producir, es quitar. Pero también el Señor nos está llevando, el número 2, que la poda es inexplicable. Cuando nosotros entendemos esto, que tenemos que llevar a ese gusto, a ese deleite como personas que somos podados, nosotros tenemos que entender que el Señor es el que está haciendo visible lo invisible. Probablemente no hay respuestas a veces de por qué somos podados, pero el Señor sabe qué necesitamos y Él determina tiempos y en esos tiempos marca acontecimientos. Es por esta razón, mis amados, que nosotros nunca entenderemos completamente el proceso de la poda. Además, ha entendido, mi amado, que Dios da explicación cuando Él quiere darla. Dios no siempre explica lo que está aconteciendo, porque en la naturaleza es conceder ciertas cosas. Mira que Isaías 45:15 nos está diciendo: verdaderamente tú eres Dios, que te encuentras en medio de ese Israel que salvaste, porque recordemos que Israel fue podado continuamente para llevarlo a un fruto después de muchas generaciones. Y en Proverbios 25 dice que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra de reyes es escudriñarlo. Es para la gloria de Dios entonces entender que estos procesos placen al Señor cuando nosotros nos disponemos a esas respuestas, a ese deleite de entender cuántas veces hemos decidido no caminar en las situaciones imposibles, pero no entendiendo. Pero cuando nosotros dejamos que Dios establezca esas situaciones de soluciones inmediatas, vamos a ver cómo Dios en el caminar nos va a llevar realmente a experimentar lo sobrenatural. De manera que la poda es inexplicable, mi amado. En tercero, revela la soberanía de Dios. Este principio de la poda revela cómo Dios es soberano. Nos poda cuando y donde Él juzga necesario. Decidimos que Jesús es el Señor, pero me pregunto si en realidad sabemos lo que la palabra significa. No significa esa llenura plena, sino quizá rebeldía, dictador, benévolo. Con el proceso de la palabra, donde Isaías 43 dice: yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncio
y salvo, e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Dice, aunque estuvieses en ese tiempo de dificultad, mi mano no se acorta para levantarte. Quiere decir que la poda es como esa mano de Dios que te permite en el problema de la dificultad venir y ejercer esa voluntad y propósito tú como iglesia en el cumplimiento del diseño de Dios. Por eso necesitamos, amados, que Dios en su soberanía continuamente nos esté introduciendo en lo nuevo que Él tiene para nosotros. En cuarto lugar, menudo es irreconocible, ¿verdad? A menudo es irreconocible que el Dios que nos está podando a nosotros como esos árboles frondosos, tenemos que entender que el enemigo también se ocupará de quitar algunas cosas, parciales, totales, por el engaño. Cuando Dios comienza a podar a una de sus herramientas es apartar las circunstancias que el enemigo ha querido plantar. Cuando ese Jerusalén fue testigo de esa ciudad de Judea, de Samaria, en esos remotos tiempos donde Dios le bendijo, ellos se olvidaron de esa gran comisión de ser testigos por todo el mundo. Durante esos 3 años la iglesia de Jerusalén se quedó allí y creció. Se hizo tan grande que comenzó a tener problemas internos y a experimentar la persecución. Esa era la forma en que Dios les decía que si no iban a ese propósito de esa unión, entonces les daría un vencimiento. Pero también vienen los incentivos de parte de Dios, porque en Hechos 8:4 dice que los que habían sido esparcidos iban a predicar la palabra. Cuando Saulo comienza a azotar la iglesia, recordemos que muchos se sintieron dirigidos a emigrar a otras comunidades, llevando la semilla del evangelio. Entonces iban por todo el mundo como el Señor les había dicho años atrás. Y por eso viene esa obediencia continua, esa obediencia que les permite a través del proceso evidenciar cómo Dios les está permitiendo crecer. Y la obra del enemigo es que no haya expansión. Pero en quinto lugar, Dios nos está hablando de que el propósito de la palabra tiene un propósito especial. Y es que a través de esta palabra, la poda es para hacer que nuestras vides produzcan, pero mejores uvas, unas uvas maduras, óptimas, con el potencial pleno de su variedad. Por eso la idea de cortar esas ramas va a aumentar la calidad de esa fructificación de la planta. Cuando entendemos que entonces es importante, mis amados, seguir que en ese sexto punto que la poda es una paradoja, nos lleva a entender que muchas podas del reino de Dios, por ejemplo, cuando Jesús dijo que Él quisiera ser grande, el reino tenía que aprender a servir. Entonces, a veces la poda nos lleva en la humildad a entender cosas como mermarle a la soberbia, a la altivez y humillarnos bajo la presencia del Dios amado para ser de aquellos instrumentos que necesitan a través de ese quebrantamiento y cambio de actitud, marcar la diferencia. Cuando Dios nos llama a ese propósito de crecimiento, Él va a podar todos esos argumentos que se quieren levantar en nuestra vida. Y séptimo, la poda es dolorosa. Claro, Dios nos habla de que nosotros a menudo estamos enfrentando diversas situaciones, pero cuando nosotros entendemos, amado, que esa revelación que viene de parte del Señor nos va a ayudar a cambios en medio del dolor y que muchas veces hay enojo, hay ira, pero que nosotros tenemos que entender que cuando Dios dice que es tiempo de cambiar, hay que sentir ese cambio que nos lleva a un tiempo diferente en el Señor de caminar, y la poda y su dolor nos llevan a no caminar ya en emociones, sino en propósito de fe. Por eso en este tiempo la poda
la tenemos que abrazar y someternos a lo que el Señor está trayendo para esa aceptación, mis amados, de la fructificación apacible de justicia. En este tiempo, amados, sé esa antorcha que se enciende para iluminar el camino de aquellos que aún están en la oscuridad. ¿Has escuchado, Amaín, donde del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva que dará alivio a tu espíritu, alma y cuerpo? Donde la semilla que fue sembrada en buena tierra y se cuida produjo una cosecha de buen fruto al 30, 60 y 100 por uno. Dale like, toca la campana, suscríbete a nuestro canal y comparte para que la palabra del Señor llegue al corazón de muchos. Yeshua Hamashiach, a ti sea la gloria, el honor, la majestuosidad. Te adoramos y te bendecimos. Amado Yahweh, le dé abundantemente de su generoso amor y paz. El Shabbat Shalom Aleichem sea contigo, y el pueblo del Dios Padre dice amén, amén y amén.